Muy buenos días amigos, bendiciones, saludos, que la pasen excelente. Hoy solo quería compartir una pequeña palabra, robarles un pequeño momento de su tiempo para compartir una pequeña reflexión que está en el capítulo 22 de Lucas, versículo 42. Este versículo es parte del pasaje donde Jesús está orando en el en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado. Está en Lucas 22:42 y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este pasaje, Jesús ya sabía lo que venía, lo que iba a sufrir al día siguiente, que era las humillaciones, la crucifixión y todo. Y Jesús humanamente sentía un temor en lo que iba a pasar. Mas Jesús ora no diciendo: Señor, no pase sobre mí esta copa, sino que Él dice: si es posible que no pase sobre mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y es que en estos días he venido reflexionando acerca de lo que se ha venido introduciendo muchas veces en lo que es en la confesión positiva, en la declaración positiva y todas estas cosas que se han venido enseñando muchas veces, cosas que la Biblia no nos enseña, de que si yo declaro que un carro vendrá a tal tiempo, se hará, o tratar de doblegar el brazo a Dios por medio de declaraciones, confesiones positivas, la palabra de Dios no funciona así. Debemos aprender a vivir en la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad, porque debemos reconocer que nuestro Dios es soberano, que el Señor es soberano y que Él no se va a doblegar porque confesemos una cosa bonita o no. Así no funciona la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a su voluntad. Dice la Biblia que tenemos que orar conforme a su voluntad. Dios no es el genio de la lámpara que nos va a conceder todos los deseos. De hecho, muchas veces nosotros vamos a tener sueños que tal vez no vayan conforme a la voluntad de Dios y que no se vayan a cumplir. O sea, Dios no es alguien que te va a decir: mira, papito, sí, yo te voy a cumplir todo lo que tú quieras, no. Si está dentro del propósito de Dios, lo hará. Si tu sueño está dentro del propósito de Dios, Él lo hará. Pero si Dios te necesita en otro lugar o te va a utilizar en otra manera y el sueño tuyo choca con la voluntad de Dios, no hay nada que podamos hacer. Por más confesión positiva, por más confesión bonita que hagamos, por más declaratoria que hagamos, la voluntad de Dios se va a cumplir y no la nuestra. Entonces tratemos de dejar de enseñar que si yo confieso que voy a tener un carro así o asado, si yo confieso, yo declaro en el nombre de Jesús que tendré una casa allá ¿cómo se llama? En Indora, o que voy a tener una mansión allá en las montañas, o que voy a tener un Lamborghini, y declarando en el nombre de Jesús, la cosa no funciona así. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. La confesión positiva no es bíblica. Y tal vez se basa mucho en el proverbio, si no me equivoco, en que el capítulo 18 de Proverbios, donde dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pero ese versículo no se refiere en que mi lengua tiene el poder de atraer cosas o no atraer cosas, no. El poder de la lengua, este versículo se refiere a que mi lengua tiene el poder, si yo puedo hacer más grande un problema o no por medio del chisme, de que yo puedo halagar a una persona, de que yo puedo ofrecerle palabras bonitas a una persona, o por el contrario, que con mi lengua yo puedo hacer un problema más grande de un chisme que está corriendo, cosas así. A eso se refiere el poder de la lengua, en que usted puede evitar un problema, ¿cómo se llama? Frenando un chisme o murmurando cosas así, o puede defender a una persona que tal vez la están calumniando, cosas así, o por el contrario, si usted está en murmuración, puede llevar muerte a la persona en el sentido de que puede llevar un problema más grande a través del chisme, a través de la murmuración. Eso es lo que se refiere a ese proverbio, el poder de la lengua, que puede dar vida o muerte, pero no a través de la confesión positiva o la confesión negativa, porque eso viene directamente de Japón, eso viene de la cultura oriental.
Entonces, no enseñemos que si yo confieso tal cosa, que si yo digo tal palabra, entonces se va a doblegar el brazo de Dios y me va a cumplir ese sueño, porque la palabra de Dios no funciona así. También se utiliza mucho el pasaje donde dice todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, o todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y no es que voy a atar un carro y voy a traerlo aquí, voy a atar mi bendición y la traigo aquí, no, a eso no se refiere ese versículo. Ese versículo se refiere a la predicación del evangelio y a la disciplina, de que la iglesia tiene la autoridad de disciplinar a la persona, de que donde se predique el evangelio ahí se va a desatar la bendición del evangelio, la bendición del perdón. Y si no se predica el evangelio, se va a atar ahí. La disciplina, si alguien está ahí en algún pecado y se disciplina a esa persona, eso significa atar a la persona, atar en el sentido de la disciplina. Entonces, solo quería compartir esta palabra. Sometámonos a la voluntad de Dios y no andemos enseñando cosas que no son. La confesión positiva, la declaración. La declaración se puede utilizar en el sentido de que yo puedo declarar palabra de Dios, pero no declarar que yo declaro que en tu vida va a venir ese trabajo, que yo declaro en el nombre de Jesús que vas a tener ese carro de tus sueños, esa casa de tus sueños. Yo declaro esto, yo declaro aquello. No. La declaración es declarar la palabra de Dios sobre la vida de alguien. En el nombre de Jesús yo declaro esta palabra, que por tu llaga fuimos sanados, cosas así. Así es como podemos declarar, declarando palabra que ya hay y no cosas que vienen de nuestro corazón. La misma Biblia dice ahí, parafraseando, que no confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio corazón, sino en el Señor. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Solo quería regalarles esta pequeña reflexión. Que pasen un excelente día y bendiciones.